Bueno, entonces, continuando con estos videos acerca de las diferentes idiomas y sobre todo sobre las lenguas romances, con el video original que había hecho de las lenguas romances, que tuvo una aceptación o bueno, una visión bastante interesante que pues la verdad no me lo esperaba. Pues aquí hay otro video, un video bastante más corto que el anterior, acerca entonces de estas lenguas, ¿no? De tanto del castellano, al portugués, al rumano, al catalá, la langue d'oc, al francés, el italiano y otras lenguas, ¿no? El asturiano, el gallego, entre otras, ¿no? Todas ellas entonces, como había mencionado en el video, en este primer video de las lenguas romances, el cual en algún punto de la pantalla va a aparecer, provienen originalmente del latín. Aquí, bueno, quisiera mencionar que de acuerdo también a los comentarios que hicieron en los videos y todos los comentarios que he tenido y que se han multiplicado bastante bien, y agradezco bastante la interacción de diferentes personas que han tenido la amabilidad por lo menos de mantener un cierto contacto o de generar un comentario con respecto entonces a estas lenguas. Bueno, en primer lugar, y esto es muy a título personal y sobre todo por la parte en la que se ha hecho, bueno, he realizado las investigaciones sobre esta parte. Mencionado entonces que me he dedicado una buena parte a estudiar a las lenguas romances. En sí conozco algunas de ellas, tengo algunos errores al intentar escribir en ellas o hablar también, como lo han hecho, me lo han hecho observar en algunos comentarios que son extremadamente buenos. Y pues sí, me han parecido bastante interesantes de ver cómo se ha generado a partir de una sola lengua, que fue el latín, y con toda esta gama o con toda esta mezcla de culturas que hubo entonces en ese vasto imperio que estuvo, o bueno, que duró bastante tiempo. Pero bueno, la idea a lo que iba es de que existe un movimiento que intenta demostrar que las lenguas romances no surgen directamente del latín. Y aunque sus argumentos son bastante válidos y me parecen bastante interesantes, las pruebas como tal muestran que el latín en el amplio imperio romano, en este imperio romano bastante intenso que estuvo dominando gran parte de lo que actualmente es el Mediterráneo, todas las costas del Mediterráneo, en tanto de África, en tanto de por supuesto de la península itálica, en la península ibérica, e incluso llegando a una buena parte, o más bien a la parte de a las Islas Británicas, que ese también va a ser otro video bastante interesante, porque hay un debate bastante fuerte acerca de el inglés, ¿no? De qué es lo que o cómo se debe tratar entonces del inglés, y que a lo mejor existiría o proviene también, el inglés se podría manejar como una lengua romance. Sin embargo, bueno, por algunas situaciones entonces que más bien en los videos, porque va a ser bastante larga esta parte, intentaré explicar entonces esto, o desde mi punto de vista, cómo fue evolucionando esta lengua, la lengua inglesa, para llegar a lo que conocemos actualmente, que mantiene un sustrato germánico, pero tiene también una buena parte de la latinización, ¿no? Pero bueno, en lo que estaba, bueno, tenemos entonces estas pruebas de que el latín en el Imperio Romano con el tiempo fue sufriendo ciertas deformaciones hasta llegar a todas las lenguas romances que tenemos actualmente. Hay que considerar entonces o tomar en cuenta que durante ese tiempo pues no existían como tal actualmente las redes sociales, no teníamos comunicaciones inmediatas. Y además existían una gran cantidad de pueblos que hablaban diferentes lenguas. Pueblos germánicos, pueblos celtas, los mismos latinos, que tenían pues ciertos dialectos que iban manejando, ¿no? A lo mejor todos hablaban el latín de Lacio, pero alejándose un poco o teniendo una cierta distancia con otras personas, pues iba modificándose la lengua. Porque hay que tomar en cuenta que no existía entonces como tal, en este caso,
en todo el vasto imperio romano. Bueno, aquí estoy colocando entonces las actuales lenguas romances y que por supuesto entonces este mapa que tomé ahí de algún lugar muestra entonces las amplias diferencias en colores de cada uno entonces de estas lenguas nuevas, ¿no?, que están habladas hoy en día, ¿vale? Y bueno, igual para algunos que quizá hablan inglés y intentan entrar a este video, porque he visto varios comentarios también que me hacen en inglés, and those who speak English or to reach a major I like to reach a major audience. I would like to say that there's a moment that tries to show that Roman language do not arise directly from Latin, but although their arguments are totally valid, I think, or maybe I said, however, evidence shows that Latin in the wide Roman Empire was over time suffering deformation from the until reaching to the language formerly known as Spanish, Portuguese, Catalan, Occitan, French, Italian, Romanian, and others. Yeah, other Roman languages that are spoken today. Pues bueno, nada más esta parte entonces para hablar acerca de estas lenguas. Quizá posteriormente haga también un video total y completamente en inglés o en alguna de estas lenguas para seguir explicando esta parte, ¿no? Pero bueno, entonces pues así, tal como estaba mencionando, bueno, aquí tendríamos entonces como el mapa donde se están colocando algunas de las principales entonces lenguas romances. De latín entonces, por ejemplo, podemos observar varias cosas, por ejemplo de los animales, del Animalia, como las palabras que se utilizaban entonces para cada uno entonces de los animales en esa época se siguen utilizando, pero dentro de los nombres científicos de cada uno de los animales. Por ejemplo, tenemos aquí canis, el mus, cuniculus, feles, vulpes, tigris, leo, bos, porcus, porcinasus, rana, simia, galina, pulus, anas, aquila, bubu, lupus, vespertilio, aper, equa, scorpio, entre otros, ¿no? Y tenemos aquí varios. Y de aquí entonces se puede observar que hay algunos que mantienen dentro de estas mismas lenguas romances pues el nombre como tal, ¿no? Leopardus, Balaena, de ahí provienen entonces varios. Ya como había mencionado entonces en videos anteriores de la clasificación de las lenguas romances, que se va a tener las lenguas romances continentales y las lenguas romances de las islas, y cada uno entonces va a estar unida cierta con otra. Vamos a tener entonces aquí el ibero-romance, el occitano, el francés, o el que sea las lenguas de hoy, el retroromance, el italiano, aquellas lenguas también que se encuentran dentro de la península itálica, las lenguas por supuesto de las islas, y también el balcano romance, donde se encuentra el rumano, entre otros, ¿no?, lenguas. Aquí cabe observar entonces que en algunas de estas palabras, por ejemplo en latín, cómo fueron evolucionando en cada una de estas lenguas. Que es lo que tenemos aquí de advocatum, terminó siendo abogado en castellano, abogado en portugués, advocat en catalán, avocato en italiano, avocat en francés, avocat en rumano, ¿no? Tenemos aquí por ejemplo filium, terminó siendo hijo en castellano. Y hay que observar entonces cada uno de estos cambios que se fueron desarrollando. Por ejemplo, aquí tenemos filio en portugués, hijo, que se cambió entonces de esta F a una H en castellano. Mientras que en catalán se mantuvo el fil, en italiano también fue figlio, en francés fils y en rumano fiu. Hay que observar entonces esa particularidad entonces del castellano, que varias palabras que provenían del latín, que iniciaban con una letra F, terminó siendo o se convirtió como una H.
Aquí tenemos también, por ejemplo, formicam, que terminó siendo hormiga, mientras que en las otras lenguas observamos aquí que se mantiene como una F. Linguam, lengua, noctem, noche, noche, nit, notte, la nuit, el nocte. Oculum, mantuvieron también aquí el pichum, pez, peixe, pex, peixe, la poisson, el peste, entre otros, ¿no? También, por ejemplo, aquí tenemos speculum. Esta también es una palabra bastante interesante porque en latín, bueno, fue speculum, que es muchas veces una de las cosas que tienen los hispanohablantes o los que hablan en castellano, que es bastante complicado por esto mismo de que esta palabra que iniciaba con S, speculum, terminó entonces derivando en espejo. Y muchas veces entonces esto de pronunciar la E y la S juntas al inicio de una palabra es muy fuerte para los hispanohablantes. Tenemos también en portugués espelho, almiral en catalán, specchio en italiano, le miroir en francés, oglind en rumano, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, los pronombres personales en las diferentes lenguas, que en latín, por ejemplo, ego terminó siendo yo en castellano, el en portugués, yo en catalán, io en italiano, je en francés y el en rumano. Tenemos aquí tú también. En portugués existe también el tú y el você para aquellos que hablan o que tienen la variedad del portugués brasileño más cercano, entre otras cosas. Por ejemplo, en latín no se manejaba una tercera persona tanto en singular o plural, no era tan manejada, siendo entonces que en las lenguas romances sí se fue utilizando esta tercera persona, ¿no? Tanto del singular como del plural. Muy bien. Por otro lado, también tenemos, por ejemplo, los meses del año que fueron modificándose conforme a algunas reformas que fueron realizando algunos de los césares romanos, que por ejemplo el mes quintilis terminó siendo Julius, ¿no? Para honrar entonces a Julio César, y Augustus para también a Augusto, ¿no? Que teníamos Januarius, Februarius, Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis o Julius, el Sextilis o Augustus, September, October, November y December, y que fueron entonces derivando en cada una de las lenguas romances que tenemos aquí. De enero, febrero, al janeiro, febrero, al janer, febrer, mars, yenayo, febrayo, marzo, al janvier, février, mars, janvier, februari, marcie, aprilie, entre otras, ¿no? Bueno, aquí tal vez algunos también habían mencionado o mostraban algunos comentarios con respecto a esto. Pues por supuesto estoy mencionando varios lenguajes romances que son los que generalmente conozco, que serían estos 6, ¿no? Por eso no menciono algunos otros, porque no quisiera entonces tener alguna mala pronunciación, ¿no? Intenté ya en el primer video realizar una pronunciación de las lenguas romances y bueno, salió muy portugués el asunto, ¿no? Con un fuerte acento portugués. También tenemos, por ejemplo, aquí los colores o los diferentes colores. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en latín, para decir, por ejemplo, el arco iris, que es lo que estoy aquí pues ejemplificando, sería el arcus carestis, que terminó siendo en castellano arco iris, en portugués arco iris, en catalán el arc de San Martí, en italiano el arco baleno, en francés el arc-en-ciel y en rumano el curcubeo. Y tenemos aquí entonces para el rojo de Ruber, cómo fue terminando o cómo se fue modificando para cada una de estas lenguas romances. Fue vermelho en portugués. También aquí en catalán, por ejemplo, vermel o el roig o roig, han una diferencia entre el catalán y el valenciano, que bueno, también ahí tenemos una cierta o existe una cierta pues diferencia, ¿no? Se habla de una diferencia entre el catalán y el valenciano.
pero bueno, no intentaré ahondar tanto en esto. Ya después en un video posterior acerca del catalán ya lo tomaré más en cuenta, ¿no? Tenemos aquí en italiano rosso, se mantuvo, le rouge en francés y rosso en rumano. Y tenemos también, bueno, el subruber o fulvus para naranja, el flavus para el amarillo, viridis para el verde, que esta palabra, bueno, también tiene una ciertas ideas. El subcarellus para el azul, caerellus o índigo para el color índigo, un azul un poco más como lo llamamos en castellano, un poco más fuerte, un poco más oscuro. El violachus o purpureus, que existe una cierta diferencia entre ambos colores, pero bueno, en esta forma o en esta pequeña tabla que coloqué aquí, lo intenté realizar para que fuera un poco más o para tenerlo como tal en un cierto conjunto, ¿no? El albus o candidus, el blanco, el niger, ater, el negro, pretum, el negra, nero, el noir o negro, para diferentes lenguas, ¿no? Y bueno, ya nada más entonces quisiera terminar con algunas de estas, con una cierta punto de vista de cada una de las lenguas, que para este caso sería la lengua latina o latín. Credo lingua latina sit aliquantus difficiles ut loquerentur, sed not intelligere, ecce autem loci alis linguam latinam. La lengua castellana es pues un reto por la cantidad de matices que puede alcanzar, ¿no? Proviene de la fusión de lenguas antiguas celtas con germánicas y el latín, unos sustratos bastante interesantes, ¿no? O bastante interesantes. De ahí entonces su riqueza y particularidades de cada una de ellas, ¿no? Depois a língua portuguesa, como a língua espanhola, dentro da fusão das línguas celta, germânica e latina. Tem um sentido de diferença e um sotaque indistinguível, uma língua única. A língua catalana, tan própria al castelà, tan própria al francès. A língua d'oc que té un cert sentit que no té cap altra língua latina. Espero eso, haberlo pronunciado bastante bien, que tengo ahí un pequeño fallo con todavía con el catalán. Après, la langue française, la langue la plus proche de la langue celtique. Après la conquête romaine, ces langues ont fusionné avec les langues germaniques et les latins. La variété parisienne de langue de eux est devenue prédominante. Cette chose de différence. E adesso la lingua latina. Dal latino volgare al volgari latini. Dopo la caduta dell'Imperio Romano, il latino parlato si fuse sempre più intimamente con i dialetti dei popoli latinizzati, dando vita alle lingue no latine, tra cui l'italiano. Y bueno, entonces así terminamos con estas. Me faltó un poco acerca del rumano, pero bueno, después posteriormente haré un video ciertamente sobre la lengua rumana, ¿no? Que es bastante interesante, de acesta, la lengua rumana, y que tiene unas ciertas particularidades en las cuales ya iré tocando. Y por supuesto entonces seguiré realizando algunos otros videos acerca de estas lenguas romances. Bueno, pues quisiera agradecerles a todos en Muntumesc. Moltes gracias, grazie mille, merci beaucoup por haber hecho de los videos de las lenguas romances pues uno de los videos más vistos de mi canal. Agradezco muchísimo a todos ustedes que hayan visto estos videos, y eso y también los comentarios que me colocan pues hace entonces que yo busque algunas otras cosas para seguir realizando videos, ¿no? de estas cosas, que es un tema que me apasiona bastante. Posteriormente, bueno, iré realizando también de las lenguas germánicas, ya de algunas en particular, decía del idioma inglés y de otras, ¿no? Pues bueno, entonces, como decía, muchísimas gracias y pues adiós a todos, chao, molto bene.